Bueno, eh, continuamos. Buenas tardes o buenos días. Vamos a continuar ahora con la conferencia 3,3 correspondiente a tejido conectivo especial y específicamente al tejido conectivo cartilaginoso o cartílago. ¿Bien? Pues vamos a comenzar a compartir la presentación que ya ustedes tienen, pero que ahora yo voy a enfatizarle en algunos de esos aspectos. Perfecto. Bien. Aquí estamos con la conferencia 3,3 de tejidos conectivos especiales y vamos a orientar en estos minutos que continúan el tejido cartilaginoso o cartílago, también se le denomina así. Como sumario tenemos tejido cartilaginoso, las variedades, sus características morfofuncionales, cómo se nutre y cómo crece el cartílago. Objetivo que tiene esta parte de la conferencia, o sea, la 3,3, es describir, ustedes sean capaces de describir las variedades de tejido cartilaginoso, dónde se localizan, cuáles son sus funciones y describir las características de la matriz cartilaginosa, sobre todo la hialina, y de sus células. Bueno, ¿qué es el tejido cartilaginoso? Un tejido conectivo especial que tiene como elemento fundamental funcional es la de participar en la estructura del cuerpo humano y es parte importante del sistema osteomioarticular. O sea, que el tejido que tiene que ver con los órganos óseos, con los músculos míos y con las articulaciones. Decirle quiero que este sistema, el sistema osteomioarticular, es una de las causas más frecuentes de consulta médica en las poblaciones en cualquier país. Y tiene que ver porque las poblaciones se van envejeciendo, pero además de esto, las personas al no realizar un estilo de vida sano, todos los órganos que tienen que ver con este sistema empiezan a afectarse. Y por otra parte, también los distintos accidentes de la vida cotidiana también dan al traste con afectación de este sistema. Por eso tenemos que tener claro cómo se ve, cómo es el tejido cartilaginoso. Después en anatomía verán las articulaciones fundamentalmente están constituidas por este tejido cartilaginoso, como es en estado de salud normal. Bueno, las variedades de tejido cartilaginoso que existen en el organismo humano son tres. El hialino está ubicado fundamentalmente en las vías respiratorias, formando los anillos de la tráquea y en otras partes de las vías respiratorias, también en los cartílagos costales. La variedad de tejido cartilaginoso elástico está ubicado en el cartílago epiglótico, en el pabellón de la oreja, por eso es que es poco elástico y infelizmente a veces utilizado como método de castigo, que no debe ser. Y el cartílago fibroso, que está ubicado en los anillos fibrosos que están en los discos intervertebrales, o sea, los discos se ubican entre vértebra y vértebra. Bien. Antes de pasar a ver cuáles son las células del tejido cartilaginoso, vamos a recordar cuáles son los componentes de los tejidos básicos o de cualquier tejido. Tres. Repetimos. Células, la matriz extracelular o sustancia intercelular y el líquido tisular o intersticial, que es el líquido que procede de los capilares sanguíneos y que baña a las células del tejido y que le proveen de elementos nutricionales que le permiten el metabolismo y las funciones de todas esas células. ¿Sí? Repetimos, componentes de un tejido, tres. Células,
matriz extracelular o sustancia intercelular y líquido tisular o intersticial. Recuerden, cada vez que veamos un tejido, por lo tanto, tenemos que conocer qué células tienen y cómo es su matriz. El líquido tisular ya sabemos que es un líquido que procede de los capilares sanguíneos que tienen, o está constituido por componentes nutricionales, tanto como aminoácidos, azúcares, sales, hormonas, y que por lo tanto bañan las células del tejido, lo nutren, pero además a ese tejido también van productos del desecho metabólico celular. Bien. Entonces, conociendo ya y recordando siempre, estamos ante un tejido, cuáles son los componentes que yo tengo que conocer, vamos a ver cuáles son las células que están presentes en el tejido cartilaginoso o cartílago. Primero están las células condrogénicas, que son las que dan lugar a los condroblastos. Estos condroblastos son las células formadoras de la matriz del cartílago, ¿sí? Y son las que se transforman después en otro tipo de células. Otro tipo de células son los condroblastos, que ya sabemos que son las células que forman la matriz. Y cuando digo forman matriz, digo que forman elementos fibrosos, como son fibras colágenas, pueden ser en otro tipo, fibras elásticas y reticulares, y forman también matriz amorfa o sustancia fundamental amorfa, que es el otro componente de la matriz extracelular. ¿Está bien? Y el otro tipo de células son los condrocitos, que son las células provienen, se han transformado de los condroblastos y se han convertido en condrocitos cuando ya están rodeadas todas de matrices. Por eso se le llaman células maduras del cartílago. Pero estas células, aunque sean maduras, siguen produciendo matriz en las zonas donde están ubicadas y mantienen la salud de esa matriz y de ese cartílago, por supuesto. Ahora, ya mencionamos las células que tiene el cartílago. Ahora vamos a mencionar cuáles son los componentes de la matriz cartilaginosa, que es lo mismo que decir los componentes de la matriz extracelular del cartílago. Bueno, pues tiene fibras y van a ser fibras de tipo colágenas, dentro de la variedad tipo 2, en el cartílago hialino. Hay un tipo de cartílago que se llama hialino. Van a haber fibras elásticas en el tipo de cartílago que se llama cartílago elástico. Y van a haber fibras colágenas de la variedad tipo 1 de fibras en el cartílago denominado fibroso. Bien, ¿para qué sustancia fundamental amorfa hay en el cartílago? Bueno, pues hay glucosaminoglucanos de tipo condroitinsulfato, queratinsulfato y ácido hialurónico. Hay también proteoglucanos, hay glucoproteínas donde tenemos la condronectina. O sea, estas son las sustancias fundamentales amorfas, estos son sus componentes químicos, y estas son las fibras, que es el componente fibroso de la matriz. Ahora, ¿cuáles son los componentes del cartílago? Ya nosotros sabemos que si es un tejido, tiene que tener célula y tiene que tener matriz. Ahora, es posible que el cartílago como tal tenga algunos elementos que es la forma en que se organizan estos elementos. Las células del cartílago, tenemos condrocitos y condroblastos. Recuerden que habían células condrogénicas que están en la zona periférica del cartílago y son las que se convierten en condroblastos. La matriz cartilaginosa, ¿cómo se ve? Es una masa, se ve como una masa homogénea basófila. Fíjense, ya verán las microfotografías. Da la casualidad que la matriz extracelular del cartílago no se ven como otros elementos de otros tejidos que usted ve irregularidades. La matriz cartilaginosa, sobre todo la hialina, es una matriz que llama la atención por su homogeneidad. O sea, parece como si fuera un mantel basófilo, por tanto es azuloso. Y eso se debe a que los índices de refracción de todos sus componentes son muy parecidos
y entonces al no refractarse la luz, por eso se ve con esa homogeneidad. Ahora, en esa matriz hay lagunas. ¿Qué son lagunas? Las lagunas son, como lo dice la palabra, son como pequeñas lagunas, como pequeñas oquedades, o sea, como pequeñas depresiones de esa matriz donde están ubicadas las células llamadas condrocitos. También tenemos nidos celulares. ¿Qué son los nidos celulares? A los nidos celulares, que son denominados también grupos isógenos, no son nada más que la agrupación de 2 o 3 condrocitos que están ubicados en una laguna. No está sola una célula, puede estar, pero cuando yo tengo 2 o 3, estoy llamando, se le conoce histológicamente como nido celular. Y eso se debe a que la célula primera que llegó ahí, el condrocito, se ha dividido por mitosis y dado lugar a 2, y esas otras han dado lugar a otras, y entonces se ve como un nidito, ya la característica que parece un nidito de ave, porque se ven como si fueran huevitos, pero realmente son células, condrocitos. Y el pericondrio, que es una capa de tejido conectivo denso que está en las periferias de los cartílagos y provee a la parte que está donde está la matriz de la célula de sus nutrientes, porque el pericondrio es muy vascularizado. Por ahí es donde transitan los vasos sanguíneos en el cartílago. El pericondrio, si lo observamos detalladamente a la microscopía óptica, vemos que tiene una capa más fibrosa en la parte externa de su pericondrio, y en la parte interna del pericondrio se le llama capa celular y está hacia la zona interna en relación ya con la matriz. En esta capa celular yo voy a tener células condrogénicas, transformándose en condroblastos. ¿Está bien? Que ya rápidamente empiezan a producir matriz y empiezan a transformarse cuando se rodean de la matriz que están produciendo en condrocitos. Ahora vamos a ver una lámina histológica de un corte de tráquea. De un corte de tráquea en su capa media, que está constituida por cartílagos, son anillos. Fíjense, cuando nos tocamos la tráquea, la dureza que tiene, porque este es un tejido que tiene algo de dureza. Porque necesita, está situado en un lugar donde se necesita un poco de dureza de este órgano, que es la tráquea, para poder mantener la luz y que haya siempre paso de aire de entrada o de salida. Ahora, esto que estamos viendo es el cartílago. Miren los elementos que están señalados. El pericondrio en la parte periférica. Y fíjense también en la parte periférica de la parte inferior. ¿Bien? Ahora, todo lo que está en morado es la matriz cartilaginosa. Por eso decíamos que era homogénea. Vea que no se ven irregularidades, se ve como si fuera algo, como si fuera una tela morada que tenemos ahí. Aquí están señalados los condrocitos. Fíjense que ahí hay 2 celulitas, la que está a la izquierda, y esos condrocitos están ubicados, que no se observa porque esto no es tridimensional, en una lagunita. A la derecha tenemos señalados nidos celulares, que es que en un mismo lugar hay más de 2 celulitas. Por eso se llama como un nidito celular. Y vean abajo, a la izquierda está señalado los condroblastos, que están muy relacionados con el pericondrio. Recuerden que en el pericondrio hay células condrogénicas que se transforman inmediatamente en condroblastos. Estos condroblastos están produciendo matriz y se van, desde la parte externa a la interna, se van poniendo capas de matriz. Y es una forma de crecimiento del cartílago, que se llama crecimiento por aposición. Realmente es por aposición de capas de matriz. Ahora, estos condroblastos están produciendo matriz y se van rodeando de matriz. Y llega el momento que están todos rodeados de matriz y entonces ya esta célula ha madurado y es que se le denomina condrocito. Pero el condrocito es una célula que sigue produciendo matriz, o sea, sigue produciendo fibra y sustancia amorfa. ¿Qué sucede? Que no lo hace en la misma magnitud que lo hacen los condroblastos. Y a este
esta producción de matriz que tienen los condrocitos en la parte ya interna del cartílago es lo que se le llama el crecimiento intersticial o interno del cartílago. O sea que ya en esta lámina hemos visto los componentes que tiene un cartílago, en este caso un cartílago hialino, y estamos ya enfatizando en que el cartílago crece de dos formas. Uno, crece a partir de los condroblastos que producen capas de matriz y se llama crecimiento por aposición. Y el otro crecimiento es el que se produce cuando los condrocitos que están incluidos en esa matriz siguen produciendo sustancia fibrosa y sustancia amorfa y sigue aumentando el volumen del cartílago. ¿Está bien? Y se llama crecimiento interno o intersticial. Bien. Esta es una lámina a mayor aumento de la zona del pericondrio, o sea, de la zona externa del cartílago. Vean que hacia la parte más derecha se ve más fibroso y hacia la parte izquierda se ven ya más células. Es la capa interna o más celular, que realmente son células condrogénitas convirtiéndose en condroplastos que ya empiezan a producir matriz. ¿Bien? Esta es una lámina donde ya nos hemos enfocado en la parte más interna del cartílago. Vean cómo se ve en un color azul morado la matriz. Se le llama, está señalado aquí como territorial porque la zona que rodea a la laguna donde están las células se ve más intensa, se ve más basófila porque ahí hay mayor concentración de proteínas. Y miren que está señalado el nido celular. En este nido que está señalado aquí hay 3 células que están en la laguna, que son 3 condrocitos. Ahora, esto que están observando aquí es el cartílago elástico. Tiene hacia las partes periféricas, ¿qué cosa? El pericondrio, es igual que el cartílago hialino. Tiene también condroblastos, los cuales están transformándose en condrocitos y produciendo matriz. ¿Bien? Esta es una técnica que se hizo para ver sobre todo fibras elásticas, porque en el cartílago elástico la fibra que predomina es la fibra elástica. Vean ustedes cómo está rodeando a los distintos condrocitos, cómo está rodeando esa predominancia de fibras elásticas. ¿Sí? Y por último, tenemos aquí un disco intervertebral, donde está señalado CF, es la parte del cartílago fibroso. O sea, la parte más externa del disco intervertebral está constituido por cartílago fibroso. El cartílago fibroso tiene la característica, no se parece mucho ni al cartílago hialino ni al cartílago elástico, sino vamos a ver que hay células, condrocitos, uno en hileras, y alrededor de esos condrocitos en hileras lo que hay es un poco de matriz extracelular. ¿Ven? Vean, están los condrocitos y están la matriz extracelular. O sea, no tiene la constitución, el fibrocartílago, el cartílago fibroso, como lo tiene el cartílago elástico y el cartílago hialino. Miren, son hileras de condrocitos, y entre las hileras de condrocitos hay fibra colágena y matriz amorfa. Bien, crecimiento del cartílago, ya lo vimos, es de dos tipos, o por aposición o por crecimiento intersticial interno. ¿Cuál es la aposición? El que es responsable de los condroblastos cuando están produciendo matriz en las zonas más externas del cartílago, pero están aponiendo capas de matriz y de ese modo crece. Y el crecimiento intersticial es el que es el responsable, son los condrocitos, que es la producción en menor cantidad que producen los condrocitos de matriz cuando ya están ellos rodeados de matriz, pero siguen produciendo
matriz. ¿Bien? Esas son las dos formas en que crece el cartílago. Y la nutrición del cartílago, ¿cómo se da? Bueno, en la matriz en sí no hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están ¿dónde? En el pericondrio. Entonces, del pericondrio, de los capilares que hay en el pericondrio, difunde líquido tisular que sí empieza a difundir por toda la matriz y a rodear a los condrocitos y a los condroblastos, y de esa forma difunde tanto los nutrientes como oxígeno y agua en esa matriz, que la matriz como tal es avascular. El cartílago no podemos decir que es avascular, porque el pericondrio está vascularizado, pero la matriz extracelular de los cartílagos sí es avascular, por ahí no transitan vasos sanguíneos. Bueno, nosotros este tejido lo vamos a ver cuando estudiemos distintos órganos, en los sistemas de órganos que veremos, ¿sí? Tanto en el respiratorio como en otros aspectos, y ustedes lo habrán visto en la asignatura en biología, porque el esqueleto que llega a ser óseo primeramente fue un esqueleto de cartílago. Bueno, pues ahora concluimos esta pequeña conferencia de tejido cartilaginoso y vamos a pasar a el último tejido conectivo especial que vamos a ver en este día. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dejar de compartir y nos vemos inmediatamente en el tejido óseo. Les recuerdo la importancia que tiene, a partir de la orientación que damos aquí y el análisis que ustedes hagan de las conferencias en PowerPoint que tienen, empezar a trabajar con el libro, pero en la guía de estudio y fundamentalmente en resolviendo las preguntas del taller que me tienen que enviar a mí antes o como tope el lunes de la semana próxima. Hasta luego. Hasta dentro de unos minutos.